Vale. Bueno, son y 5 ya. Vamos a empezar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a estas terceras jornadas del programa Luxun de la Fundación Chilí. Como sabéis, en el programa Luxun, pues nos interesamos por la literatura, por la cultura y la literatura china. Y en las jornadas de este año, que son las terceras, tenemos hoy con nosotros a Gabriel García Noblejas para hablar de literatura clásica china, y la semana que viene tendremos también a Javier Martín Ríos para hablar de literatura contemporánea y moderna. Si estáis interesados en ver ediciones anteriores, las podéis encontrar también en nuestro canal de YouTube. Vale, ahora, para el que no lo conozca, voy a presentar a Gabriel. Gabriel García Noblejas, si estáis familiarizados con la traducción de clásicos chinos al español, estoy seguro de que ya lo conocéis. Se licenció de Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y ha estudiado en varias universidades de China. Y luego actualmente es profesor titular en la Universidad de Granada, donde da clases de literatura china y de traducción. Gabriel, me parece que es un nombre insoslayable de la traducción del chino al español y ha traducido pues varios de los clásicos más famosos que seguro que os sonarán, como puede ser el arte de la guerra, el clásico de los montes y los mares. Ha traducido también mitología china. Y no solo los clásicos chinos en sí, sino también libros de teoría sobre la traducción. Y también el libro China, presente y futuro, pasado y presente de una gran civilización, el que fue editor. Muchas gracias, Gabriel, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por esta invitación y a todos los asistentes desde la parte del mundo en la que estén, porque efectivamente dedicar un sábado por la mañana a, bueno, pues a escuchar a este piojillo que va a hablaros, pues más que nada a mí me llena de ilusión porque, no sé, da esperanza de que somos pocos, pero hay interés. Así que muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a los asistentes por estar aquí. Pocos pero locos, ¿no? Lo importante es el fervor. Vale, me gustaría enmarcar nuestra conversación con una primera pregunta, y es, ¿cuál crees, Gabriel, que es el rol que ocupa la literatura, y en concreto la literatura clásica china, en el mundo actual? Me explico. En el mundo actual, donde tenemos un sinfín de entretenimientos, ya sea TikTok, redes sociales, etcétera, em, ¿cuál sería tu argumento a favor de convencer a la gente para decir la literatura china es relevante en la actualidad, tiene un valor, la literatura china clásica, ¿por qué deberíamos interesarnos por Sí. ella? Yo tendría un montón de argumentos y no tenemos tiempo, así que voy a intentar, de alguna manera, quizá exponer uno o dos de los más importantes y luego, pues si hay tiempo para charlar, charlamos y si no, pues baste con ellos, ¿no? Yo creo que la importancia de la literatura china clásica o de literatura clásica, de los clásicos, sean de donde sean, se explica muy bien si tenemos en cuenta una división, yo diría, entre lo que nosotros llamamos normalmente conocimiento y lo que llamamos sabiduría. El conocimiento es algo que va cambiando cada mes, cada año. Por ejemplo, el conocimiento científico va negándose a sí mismo en el pasado y rehaciéndose y trayendo nuevo conocimiento al presente. Yo qué sé, pues ahora que me veo la mano, pues los conocimientos que tenía Galeno sobre el funcionamiento de la sangre en una mano no son los mismos que tenemos hoy día, ¿no? Esto creo que es evidente. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Es otro tipo de conocimiento sobre otro tipo de materias. Y yo creo que los clásicos apuntan sobre todo a la sabiduría y no al conocimiento. Entonces, por eso los clásicos aportan muchísimo más el sentido que voy a intentar explicar. Yo creo que para que un libro sea considerado clásico debe traer sabiduría, un tipo de sabiduría. La sabiduría, más o menos, viene a contestar
preguntas que hemos tenido los seres humanos desde hace miles y miles de años y seguiremos teniendo, porque afectan directamente a nuestros deseos, a nuestros afectos más profundos como ser vivo. Entonces, la sabiduría normalmente intenta contestar preguntas parecidas a ¿dónde está la felicidad? ¿Cómo puedo llevar una vida feliz? ¿Qué me hace bien a mí en mi vida y qué no me hace bien a mí en mi vida? Por eso los clásicos, la sabiduría que hay en los clásicos no se pasa. No se pasa como el conocimiento científico, que es muy bueno, necesario, fantástico, maravilloso, pero son dos cosas muy distintas. Entonces, en los clásicos chinos y no chinos hay sabiduría. Y esa es creo yo, pues la gran baza, la gran importancia que tienen a lo largo pues, de toda la historia. Yo puedo coger no sé, estamos hablando del Tao Te Ching, del libro del Tao. En el Tao hay una sabiduría increíble, se escribió hace miles de años, pero nos sigue hablando a nosotros, nos sigue explicando dónde desde su punto de vista está la felicidad, o se puede llevar una vida más plena, más auténtica, más verdadera, o como queramos llamarla, ¿no? Entonces, creo que los clásicos chinos y no chinos lo que traen es la felicidad. No sé si se me está escuchando o no, porque las imágenes se han parado todas por completo. Sí, se ha añadido una imagen, pero se te escucha bien. Vale. Bueno, pues decía esto de que desde mi punto de vista, esta es la gran aportación de los clásicos. Pero aquí querría añadir que a veces tendemos a pensar que los clásicos son libros antiguos. No, es decir, no solo. He puesto el ejemplo del libro del Tao, pero pues, dentro de nuestra, digamos, tradición occidental es un clásico brutal, pues por ejemplo Kafka, que es del siglo XX. ¿Me estoy explicando? O sea, no quiero decir que clásico sea idéntico a antiguo en absoluto, sino que son libros que nos aportan una sabiduría, nos enseñan también, creo que esto no lo hace ningún TikTok ni estas estos entretenimientos de los que tú hablabas antes, yo creo que algo muy importante es que los clásicos nos dan una nueva visión del mundo. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con ella, pero nos hacen preguntarnos cómo vivo yo y cómo veo yo el mundo. Y cuando hablo de clásicos, también incluyo los clásicos del pensamiento y de la ciencia. Yo voy a poner un ejemplo muy breve. Y luego ya, si queréis, pasamos a otro tema, porque de esto podríamos hablar, la verdad, un montón. Freud, yo no sé si habéis leído a Freud, os animo a hacerlo, pues yo lo he estado leyendo bastante últimamente. No tengo elementos de juicio para evaluar realmente lo acertado de sus teorías médicas, pero lo que es absolutamente increíble es la capacidad que tiene para mostrarnos un mundo nuevo, una explicación totalmente nueva del mundo, del ser humano, de por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Entonces los clásicos de verdad, todos nos aportan una visión nueva de la persona humana, de su relación con el mundo, de su relación con los otros y de su relación con la divinidad, en su caso, ¿no? O sea que, si vamos a Don Quijote, por ejemplo, Sí, vamos a seguir con Don Quijote. El punto de vista que tenía Don Quijote del mundo nos hace cuestionarnos nuestro punto de vista. Nos hace ver si nosotros vivimos de una manera tan hermosa como la que vivió él, o somos unos comodones como yo, que estoy en la butaca y no hago nada por mejorar el mundo y ayudar a los demás, por ejemplo. Entonces, los clásicos traen esto, traen sabiduría, nos traen preguntas importantes sobre nuestra vida, nos enseñan a ver el mundo de otra manera diferente y sobre todo, para resumirlo, pues dentro de esa sabiduría nos enseñan la complejidad de las personas, la complejidad de la vida, la complejidad del mundo y nos proponen algo que podemos aceptar o no, pero nos lo proponen sin querer convencernos, con autenticidad. Si uno lee los clásicos chinos, el teatro chino, la novela, la poesía o, pues yo que sé, Shakespeare, nos exponen la verdad de cómo somos las personas. En Otelo, los celos terribles que sufre Otelo, en Macbeth, el odio y el ansia de poder de las personas. O sea, hay verdad, hay belleza y hay sabiduría en los clásicos, chinos y no chinos.
Y esto no lo aporta, en la mayoría de los casos, lo que se vende como literatura, pero que yo creo que no merece ese nombre ni en China, ni en España, ni en Latinoamérica, ni en ninguna otra parte. Y hay mucho más que decir, ¿no? Pero para mí los clásicos tienen esto de grandes, esta manera de aportar sabiduría, conocimiento sobre el ser humano, sobre nosotros mismos y sobre cómo tener cuidado con aspectos de la vida que nos pueden hacer daño y cómo aceptar aspectos de la vida que desconocíamos que nos pueden llevar a una vida más plena. Ujú. As- Coincido, los clásicos no pasan de moda porque apelan a esa parte del ser humano que siempre va a ser la misma porque seguimos siendo ese animal, ¿no? Ya sea ahora en el siglo XXI o hace 500 años y estemos donde estemos. Así que, vale, la sabiduría no pasa de moda, ¿no? No como las redes sociales, que empezamos por Facebook y ahora estamos ya en, pasamos por Instagram y ahora estamos en TikTok, siempre hay una nueva. La sabiduría siempre va a ser relevante. Sí, eso es lo que pienso yo, pero fíjate incluso libros que se venden, pues aquí al lado, en las librerías que he tenido cerca de casa, como literatura. Para mí, esto que acabo de describir es lo que es un poco la esencia de la literatura. Porque hay mucho libro que se vende que en realidad no profundiza en la complejidad del ser humano. Entonces, yo esos libros, francamente, a lo mejor pues soy un poco exigente de más, pero bueno, son libros, nos pueden divertir, pero yo no diría que son literatura ni, por supuesto, clásicos. Pueden estar naciendo un clásico ahora mismo, ¿eh? Es lo que quiero decir. No asociemos solo la sabiduría o el análisis honesto y sincero de cualquier complejidad del ser humano a un libro antiguo. No sé, Kafka nos explica muy bien ese sentimiento de agobio y de falta de orientación que tenemos las personas pues, ante un mundo sobrecargado de burocracia que no hace más que ponernos trabas y luego la burocracia que nos ponemos nosotros a nosotros mismos cuando nos autoboicoteamos, ¿no? Entonces, esta sabiduría es también profundidad en la mirada. Es un poco, pues, todo esto que pues, seguramente falta en la comunicación a trozos de TikTok, en la comunicación a trozos de las redes sociales. Las redes sociales están muy bien, pero no para profundizar en ciertas cosas. No sé si me explico. Sí. Y como comentario aparte, también decir, por eso me gustan más los formatos de, ya sea conversaciones de una hora, que los vídeos cortos. Claro. Creo que estoy muy a favor de el formato largo. Veo que Nini nos Luego, comenta que sí. Leo un momento el comentario de Nini también para que la gente animamos a comentar lo que queráis. Nini nos dice que coincide y que los clásicos son clásicos porque los temas que toca siguen apelando a esas incertidumbres de la contemporaneidad. Un poco lo que sí, comentamos. Disculpa, exactamente. Gabriel, que te estaba No, interrumpiendo. no, 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 exactamente. Es eso, ¿no? Los clásicos dan una imagen de cómo son nuestras pasiones internas. Y no es que nosotros seamos, o sea, sí, efectivamente somos animales. Yo creo que más bien cuando estudiamos a los animales, como hacía Aristóteles en la historia de los animales, lo que descubrimos es que los animales se parecen también a los humanos. No es que yo sea un perro, sino que de repente un perro tiene comportamientos en los que me recuerda a los seres humanos. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, esta idea de que los seres humanos somos totalmente distintos, pero en algo parecido a los animales es fantástica y también nos lleva a explorar un poco la psicología de las personas. Hace 2500 años uno lee los clásicos chinos, uno lee el Tao Te Ching, o hace menos uno lee, por ejemplo, la filosofía de Han Fei, o la filosofía de la escuela de los nombres, Ninja, y se da cuenta de que siguen tocando temas que se pueden transponer perfectamente a hoy. La filosofía de los nombres antigua, por ejemplo, más o menos nos contaba lo que ya muchos sabemos, ¿no? Venían a decir, bueno, las palabras ahora mismo están todas tergiversadas y cuando hablamos de, por ejemplo, y no estoy mirando a ninguno en concreto, por ejemplo, un presidente de gobierno, el presidente de gobierno o el rey de China ya no se merecía esa palabra porque no actuaba como tal. ¿Cuántos políticos nuestros no merecen lo mismo? Por ejemplo. Es decir, el hecho de que la palabra y la cosa haya perdido la relación de sinceridad y de verdad que lo tuvo en su momento,
nos hace ahora utilizar palabras para describir objetos equivocados. En la vida cotidiana, en la vida de pareja, en la vida política, en la vida cultural, en cualquier momento. ¿Esto pasó hace 2300 años? Sí, pero es que sigue pasando. Entonces, una cosa, y ya, si queréis, Javier, pasamos a cualquier otro tema que te interese. Otra cosa súper interesante de los libros clásicos, pues por ejemplo, cómo enfoca Sema Chien la historia o cómo enfoca la tradición confuciana las relaciones humanas. Todo esto de los libros clásicos, cuando uno lee a Confucio, cuando uno lee a Sema Chien, cuando uno lee a Aristóteles, por ejemplo, o a Freud, aprende una nueva manera de pensar, de enfocar un problema, y por eso son mucho más formativos que un trocito de TikTok. Es decir, cuando yo me imagino a Aristóteles, como hacía, plantado delante de una gallina, observando el comportamiento de los animales, ese gran genio, claro, él tiene la capacidad mental de, ante un problema, distinguir lo importante de lo secundario y estructurar el problema que tiene que abarcar. Y eso, a nosotros que leemos Aristóteles o que leemos cualquier otro libro científico chino, Ben Cao, Camus, por ejemplo, o cualquier cosa parecida, nos enseña cómo enfrentarnos a cualquier problema un poco complejo de la vida casi sin darnos cuenta. O sea, que nos van formando. Y yo prefiero que me forme Aristóteles a que me forme TikTok, la verdad. O que me forme, por ejemplo, Confucio. Muy bien. Pasamos a una pregunta, a la siguiente parte que te quería preguntar y un poco relacionada. Veo que estás mencionando a pensadores, escritores de todo el mundo. Me da la sensación de que en China se tiene un conocimiento más profundo, bueno, no sé hasta qué punto, pero al menos lo tienen en los libros de texto, del pensamiento occidental, de los escritores occidentales. Em, También querría incidir occidentales, porque me da la sensación de que China ha recibido esa influencia occidental, pero no quizá de otras partes del mundo, ¿no? Y me parece que hasta ahora siempre ha sido una influencia más unilateral, Occidente influenciando en China. ¿Hasta qué punto crees que el mundo occidental está en el proceso de aceptar también la sabiduría antigua, los clásicos, que no solo los chinos sepan de Sócrates o Aristóteles, sino que también los occidentales, el mainstream de lo occidental, las escuelas en la ESO, por ejemplo, o en lo que es la esfera pública, haya un mayor conocimiento de la civilización y la cultura china? Hablamos de la China en concreto porque es de lo que tratamos, pero bueno, se podría aplicar a todas las partes del mundo, ¿no? Pero en concreto en la China, ¿crees que en Occidente conocemos suficiente los clásicos? ¿Crees que está mejorando en el caso de que no sea así? Y yo creo que en Occidente, o para no em, hablar de una forma, bueno, pues demasiado superficial, hablaré solo de España, que es lo que conozco un poco mejor, ¿no? No sé lo que pasa en Francia, en Inglaterra, en Italia, aunque sí sé que ellos tienen una tradición de estudios sinológicos mayor que la española y por lo tanto han tenido durante más tiempo abierto el canal de transmisión de los clásicos chinos a sus propias lenguas y a sus propios lectores, ¿no? Pero en España yo creo que efectivamente hubo un gran trasvase de conocimientos bastante equilibrado y mutuo, pues en el siglo XVI y XVII desapareció hasta ahora. Hasta ahora en España yo sí diría, pero los demás también podéis opinar, que en los últimos 20, 30 años se está conociendo mucho mejor la realidad cultural china y, por ejemplo, me baso para decir esto bueno, pues en ciertos estudios y en páginas web que todos podéis ver que nos muestran claramente cómo ha crecido en los últimos 20 o 30 años la cantidad de libros traducidos del chino al español. Nuestro conocimiento de los clásicos chinos es una vergüenza. Y yo soy el primero que me avergüenzo de conocerlos poco. Siempre los puedo conocer más. No voy a señalar a los demás, sino que me señalo a mí mismo. Conocemos poquísimo, en parte porque pues los que podemos ofrecer este conocimiento a la sociedad española en general, a los que toman las decisiones educativas, etcétera, etcétera, bueno, pues no les hemos dado todos los libros maravillosos
clásicos y menos clásicos que tiene China en español. Entonces, ¿está creciendo, está cambiando esto? Sí, tenemos datos fehacientes de ello, se traducen mucho más libros, pero tu pregunta también iba por los clásicos chinos y nuestro conocimiento de ellos a nivel, digamos, individual de lectores y a nivel educativo. A nivel individual, bueno, pues hace no mucho leí un estudio muy bien hecho por compañeras de la Universidad de Barcelona, donde hemos visto que en los últimos 20 o 30 años los libros de sabiduría clásica china, de clásicos chinos, o chinos en general, que más se han traducido son siempre los mismos. Siempre. Dos. El Tao Te Ching, Tao Te Ching, y Sun Tzu Ping Fa, el arte de la guerra. Es decir, ha habido una eclosión de traducciones de literatura, digamos, de libros chinos, ¿no? Al español grande, pero el abanico de clásicos que se traducen y retraducen es muy estrecho, muy pequeño. Realmente, si nos ponemos a mirar cuántos libros distintos de la tradición clásica china se están traduciendo, pues es que son poquísimos. Al año a lo mejor sale uno o dos, como mucho, ¿no? Claro, esto luego influye en el escaso conocimiento que se tiene, por ejemplo, en los institutos, en los colegios y en las universidades, lo que ya clama el cielo, ¿no? El por qué en las universidades, en los departamentos de filosofía, no hay una asignatura de filosofía pues, de Asia Oriental o simplemente se integran a los pensadores chinos dentro de un curso, digamos, de filosofía universal antigua. Bueno, pues por razones varias, algunas yo las desconozco, pero otras sí las conozco. La que conozco es la falta de agilidad que tenemos en la Universidad Pública Española para crear nuevas asignaturas. Es imposible. Yo llevo 20 años intentando iniciar una asignatura de introducción a la interpretación en chino-español en mi universidad. Y ahora ha empezado, este año. Entonces, por un lado, la Universidad Española es muy reacia a crear asignaturas nuevas en las que integrar conocimientos que empezamos a tener a nuestro alcance sobre filosofía y clásicos chinos. ¿Por qué pasa lo mismo en los institutos? Ahí tendríamos que tener en cuenta los programas educativos nacionales, pero es muy triste. Es muy triste porque nos estamos perdiendo muchísimas maravillas que nos podrían estar llegando de China. Y ahí, por ejemplo, a mí sí me encanta la idea de que, y me imagino que a los presentes puede que también, me encanta la idea de que se transmitan conocimientos, por ejemplo, de los clásicos, que es el tema de hoy, Javi, a chicos, a chicas, a jóvenes, por medio de videojuegos. Ojo, que estén bien hechos, o sea, que no simplemente apelen a los más bajos instintos nuestros como degollar al enemigo y cosas parecidas, ¿no? No, estos son técnicas de las nuevas redes sociales que estaría muy bien que se aprovecharan para transmitir una serie de conocimientos que las estructuras un poco acartonadas, educativas de España, son incapaces, por las causas que sean, de transmitir, ¿no? O sea, la pregunta que tú me hacías, ¿está cambiando? Sí, está cambiando porque hay más cantidad de traducciones, por lo tanto, también está cambiando porque hay mucho más intercambio económico y político entre China y España. El presidente nuestro acaba de estar allí hace unos días, ¿no? Y que, por cierto, su intérprete es antiguo alumno nuestro, hay que decirlo. O sea, hay más relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones comerciales y también culturales. También culturales. Ahora vienen muchísimos más estudiantes chinos que hace 15 años a estudiar a España, pero muchísimos más. Esto tiene tiene una causa variable. Una es que en China se puede hacer eso con mucha más facilidad que hace 30 años cuando yo vivía allí. Y otra es que hay, bueno, también mucha más capacidad receptora por nuestra parte, mucho más interés de China y de chinos en estudiar nuestras lenguas. Y también al revés. También ha aumentado no solo la traducción de literatura contemporánea china, sino también la cantidad de estudiantes españoles que vamos, que hemos ido a China. Entonces,
En el aspecto concreto de los clásicos, que también lo comentabas en tu pregunta, Javi, el avance es muy lento. Y el avance, el que sea muy lento, tiene una serie de causas que ya tienen que ver pues, con los traductores y con la situación editorial de este tipo de libros en España, que si queréis, pues luego hablamos de ello, ¿no? De acuerdo. No sé si comentabas, Gabriel, lo de los videojuegos a colación de este videojuego que al parecer es el más vendido en la historia o alguna cosa así, que es de Sun Wukong, es del viaje al oeste, es la historia de Sun Wukong y vaya, está en todos lados. El videojuego más vendido, que entiendo que parte de ello viene de que el propio mercado chino pues es de los más grandes del mundo, pero no es solo el mercado chino, sino que también ahora se está exportando a todo el mundo. Es un videojuego vendido en todo el mundo, ¿no? Y está me parece una relación interesante entre la tecnología y el saber clásico porque quizá la tecnología desvía la atención a un entretenimiento que quizá no está ligado al conocimiento clásico, pero también a veces la tecnología puede servir quizá para que a alguien se le encienda la bombilla y le dé la curiosidad por leer ese viaje al oeste, ¿no? O al menos estar familiarizado con esa tradición. Sí, sí, por Em, supuesto, por supuesto. Otra pregunta que te quería hacer es cuando estábamos hablando de la importancia de la sabiduría tradicional china, has dado una explicación, no sé si llamarla holística, global, que apelaba a los seres humanos, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora quería hacer un comentario más concreto. ¿Hasta qué punto es necesario saber, estar familiarizado con la cultura tradicional china, con la sabiduría tradicional china, con los clásicos, para entender la cultura actual china? ¿Hasta qué punto a mí me sirve el haberme leído a Confucio, a Zhuangzi, libros de taoísmo, el Han Feizi? ¿Crees que es necesario para yo poder entender mejor cómo opera la mentalidad de un chino contemporáneo? Yo diría que sí. Bueno, no sé si usaría la palabra necesario, pero desde luego sí diría que es muy bueno tener un conocimiento pues, de todas estas tradiciones clásicas chinas, eh, porque son formas de ser, formas de actuar que tenemos todos, y aquí incluyo a chinos y a no chinos, que tenemos todos heredadas, aunque no somos conscientes de que las tenemos heredadas. Ahora voy a poner, si quieres, un par de ejemplos para intentar explicarlo más concretamente. Primero uno digamos, de nuestra tradición y luego un par de ellos de China. La estructura normal de cualquier escrito, digamos, científico o académico, una tesis doctoral, esta estructura de primero revisar lo que se ha dicho, luego analizar, luego no sé qué, y conclusiones, esta estructura nadie se la ha inventado hoy, viene directamente de Aristóteles. Si el que haya leído, fijaros, yo me he puesto hoy aquí en mi cuarto de estar para que veáis ahí detrás el curso de lectura de clásicos que yo doy gratuito a la Universidad de Granada, desde Aristóteles hasta el Teatro del Absurdo del siglo XX. Cualquiera que lea los libros de Aristóteles que están en la estantería de arriba va a ver que su manera de analizar y describir sobre un tema es la que hoy, ahora mismo, miles de personas estamos siguiendo en Occidente. Seguramente no lo sabíamos, yo no lo sabía hasta que leí Aristóteles. Entonces, esto es una influencia muy grande, ¿no? Luego, en China, por ejemplo, hablabas de si es bueno conocer, has mencionado a Confucio o el taoísmo. Pues claro, es que son maneras que todos, y en este caso yo creo también que los ciudadanos de China tienen dentro de solucionar los conflictos, de analizar los problemas. Pero los problemas que pueden ser, desde los problemas en el aula que tú tienes como profesor, a los problemas de política mundial. Has mencionado a Confucio. Todos hemos visto cómo la tendencia oficial del gobierno chino en los últimos 20 años, 25 años, es la de revitalizar algunos aspectos clarísimos de la tradición confuciana. Clarísimos. Es decir, han salido leyes, hace unos años salió la ley, ya no recuerdo el nombre en chino, pero yo la leí, en la que se organiza, bueno, se ordena jurídicamente cómo hijos deben cuidar de los padres que tengan ciertas necesidades especiales y tal, no sé qué. Esto lo ha hecho la tradición china de toda la vida por Confucio, o por lo menos
desde la tradición confuciana quedó claro que esta es una de las obligaciones morales correctas de la persona china. Pero es que hoy día esa legislación, esa ley concreta, mencionaba la tradición confuciana como base para implantarse en China. Entonces, por un lado, conocer los clásicos chinos ayuda muchísimo a conocer la mentalidad de las personas, no en abstracto de los chinos, los españoles, eso no existe, no de las personas que nos encontramos en la vida, ¿no? Cualquier conflicto, muy sencillo, es te presto o no te presto un libro, si te ayudo o no te ayudo esta noche, pero también a un nivel, digamos, sí, a un nivel político, de decisiones tomadas desde arriba, es muy bueno, por ejemplo, entender a Han Fei. Han Fei es el gran, seguramente el pensador que más profundamente ha configurado la estructura del Estado chino desde siempre. La creación, por ejemplo, en unión, luego Han Fei utilizó parte del pensamiento confuciano para crear esa maravilla que ha tenido la historia política china, que es, digamos, el cuerpo de los letrados, el cuerpo del funcionariado bien formado, que ha mantenido una estabilidad en toda la historia política de China, con, por supuesto, momentos de revoluciones y de crisis, ¿no? Pero a lo largo, durante muchísimos siglos, tanto si el emperador era un emperador que mereciera ese nombre como si no. Es decir, han conseguido una estabilidad política de China increíble. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues del maridaje entre ideas de Falla y de Ruya, simplemente. Y esto se vive hoy, por supuesto que se vive hoy. Hay elementos nuevos en la composición política de China hoy, sobre todo la dirección del Partido Comunista de China. Y es un elemento ideológico nuevo, pero que se ha sumado y mezclado de alguna manera o se ha apoyado también en algunas de estas tradiciones antiguas. O sea que claro que es buenísimo pues conocer este tipo de clásicos, de ideas clásicas chinas. A lo mejor un empresario me dice, bueno, es que ¿para qué voy yo a leerme pues a Confucio? Pues seguramente le vendría muy bien, entendería mucho mejor a sus amigos con los que hace negocios chinos que si no lo hiciera. Lo entendería muchísimo mejor. Estoy intentando motivar a mis alumnos para que quieran aprender literatura hispanoamericana o española, precisamente tirando por ahí. He pensado, necesito darles el anzuelo de qué les sirve esto. Muchas veces les digo, mira, pues quizá toda la tradición cultural, toda la manera de pensar que podéis aprender de la manera de pensar de los españoles que veis en literatura, os puede ayudar a entender mejor a los españoles o a los latinoamericanos y eso os puede ayudar en negocios, ¿no? Hay mucho interesado en negocios y entonces intento hacer esa conexión. Claro, es que es así. O sea, luego al fin y al cabo la vida está hecha de relaciones entre personas. Yo no me trato ni con el gobierno español, ni con el chino, ni con ninguno. Yo me trato contigo ahora mismo, con mis alumnos, con mis amigos, y ahí es donde uno se da cuenta de que la persona que tiene delante piensa y actúa de otra manera. ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo llegar yo a entender mejor al otro? ¿Cómo puedo tener un poco más de empatía por el otro y de esta manera conseguir que nuestra comunicación, nuestra relación vaya a buen puerto? Pues sin duda alguna, el que conoce mejor la cultura china también, o los clásicos chinos, también conoce mejor causas que explican de fondo por qué el empresario chino que tiene delante está actuando como está actuando. O el español, porque esto va en las dos direcciones. Para que los españoles, perdón, para que los empresarios chinos entiendan mejor cómo hacemos nosotros las cosas y por lo tanto se pueda llevar a cabo un buen negocio, para entendernos, es que es fundamental ese trato personal entre dos personas. Yo esto lo he vivido en algunos ejemplos que yo creo que ahora no tenemos tiempo para ver, pues cuando yo trabajé de intérprete en China. Pero conocer a través de los libros que de verdad expliquen el alma de las personas de un pueblo, ¿no? No a través de libros superficiales y tal, ¿no? Nos ayuda
a tener una comunicación más humana, más sincera, más sencilla y más fructífera con la persona que tengamos delante, tanto si es un estudiante, un profesor, un amigo, un viajero o alguien con quien quieres hacer negocios. Eso es evidente. Muy bien. Eh, Gracias. Vamos a pasar a algo más concreto, ¿vale? Háblanos de ti, como si fuera una cita. ¿Cuál, cuál fue la primera novela que tradujiste? Vamos a hablar de traducción. La primera novela que tradujiste, ¿cómo fue el proceso y cuáles crees que fueron los principales obstáculos que te encontraste a la hora de enfrentarte a esa primera novela o escrito? Bueno, es que claro, yo estaba pensando en novela, o si dices escrito, si te refieres a un libro, claro, entendemos chino y tal, la cosa cambia. Porque novelas, es que yo creo que novelas solo he traducido una. Bueno, traduje dos, pero con una tuve tantos problemas con la editorial porque me cambió todo de arriba abajo que no la pongo ni en mi currículum, ¿no? Pero si hablamos de libros, el primer libro que traduje fue una antología precisamente de Han Feizi, de la escuela de la ley, digamos, del pensador más importante, más completo, que recoge toda la tradición antigua de esta corriente de pensamiento legista y la condensa y la organiza mejor que nadie, ¿no? Este libro, pues fíjate, yo no lo quería traducir, o sea, yo no pensé en traducirlo. Yo en aquella época, estábamos hablando del año 96, yo creo, 96 o por ahí, quizá 97, quizá 97 un poco más tarde. A mí me apetecía traducir la historia de la filosofía de Fang Youlan, de un gran pensador chino del siglo XX, ¿no? La propuse a una editorial en aquella época, aunque a muchos de los presentes seguramente os parezca increíble un mundo sin Internet, el mundo existió sin Internet. En aquella época, pues yo le pregunté a una editorial española por carta si les interesaba esta traducción, y en el año 98, que es cuando ya empezó a haber Internet, me contestaron que no querían eso y que por favor les tradujera una antología de Han Fei, del maestro Han Fei, Han Fei. Claro, yo me quedé un poco de piedra, me pareció que esto se me quedaba un poco grande, pero bueno, yo contaba con la ayuda de una gran profesora de chino clásico y en fin, de literatura china y tal, y me dijo, no, hombre, ánimo, yo te ayudo, buscamos las ediciones correctas, buscamos las ediciones buenas con notas y tal, entonces cualquier duda que tú vayas a tener, pues aquí me tienes, ¿no? Y, y así fue. Los pasos que seguí fue primero leer la obra de Han Fei, ver algunas antologías chinas donde conocedores de Han Fei ya habían hecho la selección de los mejores artículos o capítulos, porque Han Fei escribe, digamos, ensayos relativamente cortos. Algunos son de 8 o 10 páginas, como mucho de 15 o 20, ¿no? Pero son cortitos. Entonces, así hice un proceso de selección y decidí cuáles traducir. Y lo siguiente fue pues conseguir buenas ediciones chinas anotadas. Hay que tener en cuenta que estos clásicos, una persona china culta media de hoy, no los puede leer con la soltura que nosotros leemos un texto, pues ni siquiera del siglo XVIII en español, ¿no? Estos textos, en su idioma original, cuestan mucho de leer. En fin, tú le das un texto de Han Fei en original en la ciudad en la que estás, lo enseñas por la calle y no lo entiende prácticamente nadie, ¿verdad? Como Entonces hay latín. que acudir siempre como traductores a ediciones buenas, con notas, y en China hay una tradición fantástica, maravillosa, que es la de poner un montón de notas buenísimas, eso la tenemos nosotros también, pero también hacer a veces traducciones al chino contemporáneo muy fidedignas, ¿no? Y esto no solo nos ayuda a nosotros, los que vivís en China lo sabréis bien, sino que también ayuda a un montón de lectores chinos. Bueno, pues ese fue mi segundo paso. Y las dificultades que tuve al traducir ese libro fueron una o dos, y fijaros que he vuelto ahora en una conferencia que he tenido que dar en China a este tema. Simplemente
a captar bien los conceptos fundamentales, ¿no? Como querías una respuesta concreta, vamos a llegar al concepto que a mí me acuerdo que me hizo darle muchas vueltas, cómo traducirlo. Hay un concepto que es shu, que significa técnica, que significa arte, que significa, o sea, arte en el sentido tradicional de nuestra palabra arte también, de la capacidad manual de hacer una mesa, una escultura y tal, ¿no? Claro, en Hanfei, o sea, tú buscas este ideograma en los mejores diccionarios de China, pues en el Zihai, en cosas parecidas, y no te da la definición del término, del concepto que está usando el filósofo. Entonces, claro, hay que entrar bien en el contexto en el que se usa esa palabra, hay que entrar bien en el pensamiento total del filósofo para entender que lo que él estaba utilizando, o sea, él estaba utilizando esa palabra de una forma un poco nueva y en realidad lo que se estaba refiriendo es a una manera de captar para trabajar de letrados para el imperio a las personas que intelectualmente y por su propia forma de ser estén bien capacitadas para llevar a cabo los determinados trabajos a los que se les asigne. Entonces, claro, no es lo que nos dicen los diccionarios, que es técnica, que es habilidad, que es... Ahí es donde yo tuve, digamos, un poco dificultades, o mejor diría, retos bonitos de ser traductor. Y entiendo que lo dejaste como su y lo explicaste o intentaste llegar a algún tipo de adaptación. No, no, llegué a un tipo de adaptación, porque yo entiendo que a un lector español le poner su le da completamente igual. Y además que se le olvida, yo he comprobado que a los lectores normales no se nos quedan como a ti y a mí los sonidos chinos ni las palabras chinas, sino que han pasado una página y media y se han olvidado de si su, era mu, era fu, era lo que fuera, ¿no? Entonces, yo busqué una manera de, bueno, de poner eso en español, igual que Han Fei lo ponía en chino, simplemente. Ujú. Que tampoco fue tan complicado. O sea, yo era ampliado un poco la idea que subyace. Ya no recuerdo a qué propuesta mía llegué, ¿no? Pero era alguna ágil, es decir, que no era tan larga, que se podía poner bastante bien en todos los textos sin ocupar 2 líneas y media, ¿no? Eso es Gabriel, el primer texto, ese es el primer libro que yo traduje. se me... ¿Sí? De chino. Claro, luego, por no hablar de otros idiomas, ¿no? Gabriel, se me van a quedar varias preguntas en el tintero, porque intentamos dejar un Hoy espacio las luego 12 para, menos para 10. preguntas de los asistentes, pero aún así, bueno, que sepas que yo en redes sociales lancé bueno, cuando anuncié que íbamos a hacerte una entrevista, también dije que hay algo que queréis que le pregunte. Entonces, hay una serie de preguntas que ha preguntado la gente y que me siento obligado a preguntarte. Si es posible hacerlo en formato de breve. Es que me Eh, enrollo mucho, perdonad. Pido disculpas no, al público en general. a ver, sinceramente, yo me tiraría 3 horas, pero es una cuestión más de técnica, es una Sí, cuestión de sí, de sí. técnica. Eh, Más que de sin, ¿no? De corazón. Entonces, te lanzo unas preguntas breves, si puedes responder la esencia de la idea y luego ya me gustaría pasar a darle la palabra al público y que ellos nos contesten, nos pregunten, perdón. Eh, una pregunta es, ¿qué estrategia utilizas para mantener la voz y el estilo del autor original en la traducción? Pues la estrategia, primero es intentar entender el estilo del autor original en su contexto. Por ejemplo, si yo estoy leyendo o voy a traducir pues un poeta de la dinastía Han, intento ver si otros poetas de la dinastía Han, digamos, recurren tanto a transposición de los términos, a buscar unas estructuras enrevesadas, unas palabras que en los demás poetas también son comunes o no. Es decir, tratar de entender algunos rasgos del estilo en su contexto original, ¿no? Y entonces, tratar de reproducir en el castellano que yo voy a tener que usar algo parecido. Esa es un poco la idea. Pongo un ejemplo si queréis.
Bueno, no, porque hay que contestar muy rápido, no puedo. No sé Yo si he también contestado a quería la hablar de pregunta o no, esto, Dani. de algunas ideas que me da esto de mantener la voz y el estilo original, pero me callo. Hay que ir a la siguiente. Eh, Esta pregunta me parece interesante, todas, evidentemente, pero esta me dio que pensar. Si escribes textos propios, ¿crees que traducir ha influido en tu estilo? Dicen que sí. Yo no me doy ¿Escribes cuenta, como dicen que handfades? sí. A ver, textos propios. Hace un año y medio, creo, ya no me acuerdo cuánto, pues me publicaron un libro de poesía. Y resulta, pero yo no tenía ni idea, que algunas de las cosas que yo ponía ahí, gente me dijo, uy, qué oriental es esto. Y dije, pues la verdad no tenía ni idea de que esto pudiera ser oriental. Pero pues parece que sí. Parece que sí en algunos casos. Siguiente pregunta. El tema del que todo el mundo habla y del que hay que hablar. Inteligencia artificial. ¿Está la traducción en peligro? Mira, esto es una pregunta que no podemos contestar todavía. Porque o vamos al libro de las mutaciones, vamos al I Ching y hacemos una pregunta sobre el futuro, o lo que hacemos es hacernos un poco los listos, ¿no? Yo lo que sí estoy percibiendo, claro, lo que sí estoy percibiendo es que del chino al español, yo he hecho pruebas con ChatGPT. Del chino al español, em, perdón, del español al chino hace algunas traducciones relativamente correctas, pero que hay que corregir. Hace poco, con una compañera de la universidad de una universidad en Pekín, precisamente hicimos esta prueba y, claro, ella corrigió la traducción que hizo la inteligencia artificial bastante. Entonces, yo creo que por ahora la traducción no está en peligro porque no traduce tan bien como las personas que traducen bien. Vamos, antes de pasar al turno. Pero termino. Creo que es una herramienta muy útil, ¿eh? Creo que es una Sí. herramienta muy útil para determinadas cosas. Entonces, no hay que ser apocalíptico y decir, no, esto es el demonio. No, no, hay que saber utilizarlo. A veces, de nuevo, no me quiero hacer el listo, a veces lo que pienso de la IA es que quizá llega un punto en el que la IA es como una voz, como la voz de un traductor, pero cada traductor a la vez va a tener su propio estilo. Así Sí, desde que luego. recuerdo en una clase que nos diste donde el mismo poema había como tropecientas versiones. Era distintas personas habían traducido de manera distinta el mismo poema y pienso, bueno, es que con la IA sería lo mismo. A lo mejor distintas IAs traducirían de distinta manera ese poema y distintos traductores también. Y al final esa voz personal que pueda tener el ser humano, o sin negar que incluso la IA pueda tener una voz personal también interesante, puede tener ese Sí, valor, pero a la vez va a ser diferente a la voz de cada. Hablo del estilo personal, ¿no? De que a lo mejor pues una IA traduce un poema y me parece que está bien y a la vez yo digo, bueno, pero yo le he dado un matiz que a mí me gusta como lo he traducido yo. Y la gente pues podrá elegir. Y a lo mejor hay un 60% de gente que le gusta más la de la IA y un 40% que le gusta más mi voz poética. Pasamos entonces a preguntas del público. Creo que tenemos la primera. Lo de cómo mantener la voz y estilo original podría ser tema para una futura charla, ¿no? Ah, nos comenta Tomás. Pues sí. sí, sí, claro que sí. Pues yo sabéis que yo estoy encantado, Javier, de pasar un rato con vosotros y de escucharos también, desde luego. Yo termino con las preguntas. De momento, cedo la palabra al público. Sabéis que podéis levantar la mano virtual que tenéis por ahí. Y también, si queréis, podéis escribir en el chat. Podéis hacer preguntas oralmente, levantando la mano o por el chat. Yo sí que quería hacer una pregunta, Gabriel. Si nos podrías, además de las obras que has mencionado a lo largo de la entrevista, o el libro del Tao, el arte de la guerra, el I Ching, ¿hay alguna obra más de literatura clásica china que esté traducida al castellano y que debamos conocer, ¿no? Que sea igual menos conocida?
Sí, has dicho literatura más que pensamiento, ¿verdad? Y claro, ahí hay un problema muy chuli, y es que la idea de Wen o de literatura barra escritura en China abarca, por ejemplo, tanto a Confucio como a un poeta. Entonces, yo creo que de literatura clásica hay... Vamos a ceñirnos a nuestro concepto de literatura, si queréis, ¿vale? Pero si tú quieres que amplíe luego un poco más, te doy otros títulos. Creo que una de las grandes obras de la humanidad es el libro de los cantos chino, es el Shi Jing. Se escribió más o menos cuando se fue formando la Odisea, y es una serie de cantos, de poemas, muchos de ellos puestos en boca de mujer, de tipo amorosos, aunque luego la tradición china los interpretó en clave política a veces y tal, ¿no? Esta es una grandísima obra de la humanidad que China ha regalado pues, al mundo, ¿no? Luego, traducidos en español, de aquella época, yo creo que para ampliar un poco la idea que tenemos normalmente del taoísmo, el Tao Te Ching, el Tao Te Ching o el Tao Te Ching, como queréis llamar, es poesía también, ¿no? Bueno, pues hay, por ejemplo, un clásico, dos clásicos más taoístas, donde hay casi cuentecitos, ¿no? Uno es el maestro Zhuangzi, que la mayoría de los textos que tiene pues son casi relatos inventados, ¿no? De hecho, hay quien dice que ahí nace la literatura en prosa en China, por hacernos un poco una idea un poco más extensa del taoísmo. Luego, más literariamente hablando, creo que son joyas auténticas los relatos de la dinastía Tang y Song. Hay un libro, es que me da un poco de vergüenza porque los he traducido yo y parece como que estoy aquí, venga a hablar de mi libro y quiero... No, es que es lo que hay, es que no hay más. Lo siento, de verdad. Si hubiera otros textos, yo recomendaría otros en vez de los míos. Pero hay un libro que se titula Para El letrado nada. sin de bambú. Que, bueno, a lo mejor Javi, tú leíste cuentos de ahí, que son absolutamente maravillosos y que una vez más yo creo que son una contribución a la literatura universal. El equivalente son las novelas ejemplares de Cervantes. El equivalente cultural, ¿no? Mutatis mutandis. Creo que eso merece la pena de verdad leer, esos relatos. De literatura clásica china, bueno, el Sueño del Pabellón Rojo todos lo conocemos, creo, ¿no? Es un novelón enorme, pero es una grandísima joya de la literatura china también, que analiza mucho las profundidades pues, de los sentimientos de los personajes y... los poetas de la dinastía Han, creo que también merecen mucho la pena. Hay varias antologías, hay incluso antologías de un solo poeta, de Li Bai, que las tradujo, por ejemplo, a Nelén Suárez hace muchos años. Es decir, una buena antología de la poesía, por ejemplo, de Tang y de Song. Sabéis que la época de Tang y Song es el equivalente al siglo de oro español, que solo a los españoles nos da vergüenza hablar de él, pero en los países extranjeros se pues, han dado cuenta de que es pues, una gran maravilla, ¿no? Eso sucede en Tang y en Song en China. Entonces, la literatura de esa época es una de las cotas más altas de la literatura universal. Yo es lo que recomendaría, pero ahí me estoy dejando guiar casi un poco también por mis gustos personales, ¿no? Hay alguna novela clásica posterior traducida, muy pocas. O sea, si Javi, a ti se te ocurre alguna, dilo, ¿no? Pero Los viajes del buen doctor Zhan es una novela de principios del siglo XX, que es un clásico en China, y que yo creo que también es bastante llevadera de leer, cuenta las aventuras de un médico, es una road novel, cuenta las aventuras de un médico que es muy buena persona, pues en un mundo decadente, es un poco el Quijote chino, diríamos. Y ya está, no sé. Yo, Javi, por favor, pasa mi correo electrónico a todos los asistentes, pues para que aquella persona que quiera preguntarme cualquier otro tema me lo haga directamente y yo encantado de contestar más por extenso sin chupar tiempo a las demás preguntas que nos queden por contestar. ¿Vale? El correo de Vale, Hotmail que yo uso, por favor, ponlo a disposición de todo el mundo de los asistentes. Si eres tan vale, amable. veremos la gente que se apuntó, que les enviamos ya un correo. Podríamos hacer pues un correo también de anexo, para si se han quedado alguna duda en el tintero. Nos pregunta también
aquí una persona en el chat si se están formando en España traductores especializados en clásicos chinos. Realmente no. No, y esto es una de las... fijaros, yo ahora tengo mucha relación con el... No, o sea, la respuesta es no. Se están formando traductores y se están dando clases de literatura clásica china. Tanto en los estudios de Asia Oriental como muy excepcionalmente, cosa que yo no sabía, en nuestra facultad. Porque resulta que clases de traducción tal cual chino-español son muy escasas, aparte de China, en el resto del mundo, porque se dan más bien como clases de lengua, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Se están formando, no, porque no hay realmente cursos de chino clásico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que una persona que se ha formado en traducción, pues como Javi, lo tenemos ahí delante, y otras más que a lo mejor están en el chat, una persona que se ha formado en traducción le puede interesar la literatura clásica china y entonces hacer algunos cursos de chino clásico. Pero aquí en España no se forman así, no los estamos formando así. De hecho, hace poco yo estuve en el Qingdao Shijie Hanxue Zhongxin, en el Centro de Sinología Mundial de China. Yo ya, bueno, pues tengo mucha relación con el director y tal. Me pidió una sugerencia para la difusión del chino en España. Y le dije exactamente esta. Fundar un centro donde se explique, donde se enseñe bien el chino clásico para traductores. No lo tenemos. Yo la primera vez que me enfrenté al chino clásico fue en la Universidad de Sichuan, que aprovechaba, iba de oyente. Al final aprendía más de oyente que en el máster donde estaba, ¿no? Lo que suele pasar. Y fue allí donde la primera vez que empecé a estudiar chino clásico, la verdad fue, bueno, fue como que se abría un nuevo mundo, ¿no? Ahora de repente veías las etimologías, bueno, no sé si llamarlo etimologías, pero todos los significados que tenían estos caracteres en chinos clásicos que luego te ayuda a entender un montón de palabras del chino actual. Sí, Eh, sí. Veo que alguien aquí dice, ¿no hay clases de chino clásico? Terrible, pues sí, terrible. Tampoco sé cuántas clases de latino o español antiguo hay en China, pero bueno. Sí, efectivamente, En mi efectivamente. universidad no hay. Luego alguna pregunta que aquí preguntaban sobre cómo se llamaban esos relatos que comentabas, Gabriel, sobre la dinastía Tang y Song, pero veo que Ángela ha respondido, creo que te referías al letrado sin cargo y el baúl de bambú. ¿O te referías a Exactamente. otro? Sí, de acuerdo. Em, Luego nos comenta Nini que cuando estuvo en China la única asignatura que disfruté como una enana fue la clase de chino clásico y la traducción. Bravo, me alegro. Dice, cuando me jubile lo retomaré. No, no Nini, esperes a jubilarte, retómalo ya. no esperes a jubilarte, que con la marcha que llevamos creo que no vamos a jubilarnos nadie. Eh, Así que empieza ya. Eh, Y aquí comentan, incluso para la traducción de literatura china moderna y contemporánea necesitas el chino clásico, muy cierto. Em, Puedo aclarar una cosa, porque estamos hablando de chino clásico y claro, a veces entendemos por chino clásico solamente, digamos, el chino de la época clásica filosófica de China, es decir, como mucho que llegue hasta el siglo II antes de Cristo, ¿no? O antes de nuestra era, pues la época de Confucio y tal. Luego hay quien llama al chino siguiente el chino medieval. Bueno, lo que quería decir es que, claro, al estar hablando hoy aquí de chino clásico, yo por lo menos tenía una perspectiva muy amplia. Es decir, hay también lingüistas que consideran el chino de la dinastía Han clásico. Y hay muchas veces, y lo digo para los que os pique un poco la curiosidad, que, bueno, uno, pues sí, estudia algo de chino clásico y tal, y de repente, pues lee, por ejemplo, a Sima Qian, el autor de historia, ¿no? Y dice, pero bueno, qué sencillo y qué hermoso y qué claro es este chino. Después de haberte peleado con el chino de Mencio, por ejemplo, de Monzo, que es complicadísimo. Bueno, quiero decir con esto que cuando uno a veces o traduces, pues por ejemplo, textos de la dinastía Jin, no sé, Tao Yuanming,
hay algunos poemas, y yo los estoy leyendo bastante últimamente, y dices, es que son muy sencillos, otros no. Entonces, la dificultad del chino clásico es muy variable, es lo que quiero decir. Hay veces que uno se encuentra con literatura clásica china y dice, vaya, pues es que lo sigo muy bien. A veces te atascas, a veces... En fin, no todo el chino clásico es igual de complicado que pues el griego de la Odisea para un hispanohablante, ¿no? Hay un poco de todo. Ya me callo. Te hemos invitado para que hables, Gabriel. Aquí pone, olvidemos la dinastía Tang, por favor, hay mucho más. Acabemos con Li Bai y Tu Fu de una vez por todas. Tenemos aquí un pequeño Qin Shi Huang que quiere quemar los libros y enterrar a los letrados. Pero No, es no, sí, cierto, también tiene hay razón. mucho más. También tiene razón, pero claro, de literatura clásica, bueno, podemos ir a... Es que no tenemos mucho más traducido en España. Esa es la cosa. ¿Qué queréis? ¿Que hablemos, por ejemplo, pues de Zhuzi, que es mucho más antiguo, o de poetas más recientes? Pues ya no son clásicos. Queremos hablar, por ejemplo, de Tao Yuanming, que es un poeta maravilloso, que hay una antología que ya es imposible de conseguir. Pues podemos hacerlo, pero es que no se pueden conseguir estos libros. Queremos hablar de los San Cao, de Cao Cao, de Cao Zhi, de estos poetas equivalentes al, digamos, al Imperio Romano, cronológicamente hablando. Claro, son maravillosos, pero nadie los ha traducido. Entonces, yo encantado de proponer otros libros clásicos cuando los traduzcamos. Esa es otra pregunta que te quería hacer. No sé si hay más preguntas. Mientras nos escribís vuestras preguntas, yo recupero algunas que al final no he hecho, apurando los últimos minutos. Pero, ¿qué libro te gustaría traducir especialmente? O si no tú, al menos, ¿qué libro piensas? Qué lástima que esto todavía no esté en español. Imagino que habrá varios, pero el primero que te viene a la mente. Bueno, el primero que me viene a la mente es una buena antología de los poemas de Jaez, que no tiene nada de clásico, pero es un clásico moderno. Es decir, este poeta, que reconoceréis muchos de vosotros, que se suicidó creo que en 1987 o algo parecido, y que realmente abrió las puertas a la nueva poesía china de hoy. A mí es un poeta que me encanta y que, pues, francamente, creo que habría que hacer una buena traducción pues, de su poesía, ¿no? Y yendo más atrás, pues muchos. Pero el primero que me viene a la cabeza es precisamente, y atendiendo también la petición de este asistente que está cansado de la dinastía Han, pues de este poeta contemporáneo, que no sé, yo creo que es un poeta profundo, que crea un nuevo estilo, además, formal en la tradición poética china y que además, pues yo he estado en China ahora mismo con 15 escritores contemporáneos, charlando con ellos y viviendo con ellos 20 días, a los poetas a los que les preguntaba, para ellos era una figura fundacional de la nueva poesía china, ¿no? Un pelín antiguo, porque es del siglo pasado, pero a la vez moderno. Yo diría Haetze. Vemos aquí a Jie diciendo que es su favorito, Haizu. Ah, ¿lo veis? ¿Lo veis? A mí O me sea, que a gusta mí me más gustan los Puchón, pero vale. También aprovecho para decir otra cosa, y es que la mayoría de los traductores, pues Javi, como tú, de vuestra generación, ya estáis traduciendo literatura contemporánea. Y yo a veces pienso, ¿para qué voy a hacer yo eso? Me han ofrecido traducir cosas totalmente de hoy. Pero, ¿y lo antiguo, quién lo traduce? Entonces ya a Claro, veces digo, bueno, pues ya está. A mí también me mola mucho, pues lo traduzco yo, y lo contemporáneo, pues ya lo traducís vosotros, que para eso estáis. los poetas basura, que quiero ver si Los hay poetas basura, alguna traducción. sí, no sé, Si hago alguna Ku traducción. Cheng o Pei Tao, todos estos poetas, pues claro, hay que traducirlos, pero eso casi mejor pues lo hacéis vosotros, ¿no? Yo te diría que sí y que la vieja guardia revolucionaria pues estéis ahí en la trinchera, que los más jóvenes yo no me atrevo. A lo mejor dentro de 30 años pues quizá, ¿no? Hoy por hoy sé que se me queda grande y que 知之谓知之，不知谓不知，是知也, ¿no? Hay que saber lo que uno sabe y lo que no sabe. Em, ¿Alguna pregunta más? Nos estamos alargando ya. Bueno, normalmente el formato lo intentamos guardar alrededor de 1 hora, 50 minutos. Olvidemos el Tao Te Ching.
Bueno, estaba citando a Confucio, no al Tao Te Ching, pero sí, olvidemos el Tao Te Ching. Bueno, Gabriel, no sé si me oyes, Gabriel, hay otra pregunta. Creo que se te ha Sí, sí, quedado... te oigo. Ah, sí, me oyes. Tomás nos pregunta, ¿recomendaciones para alguien que quiere dedicarse a la traducción literaria chino-español? ¿Recomendaciones así en general? Sí. La primera recomendación es amar la literatura. Es que si no, no tiene sentido. Nos tiene que gustar mucho la literatura, nos tienen que gustar las palabras, tenemos que ser felices pensando en cómo darle ritmo a un verso que estemos traduciendo. Tenemos que tener una relación con las palabras un poco especial. Casi una relación, pues no sé, amorosa con las palabras, ¿no? Gustarlas, saborearlas, gozar de la literatura. Esta es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es, a ser posible, traducir libros que de verdad a ti te aporten algo. Sí, que te aporten algo o mucho. Una recomendación buena, otra recomendación relativamente buena, pero quizá ella es un pelín más técnica. Y es que curiosamente el otro día hablaba con una gran traductora de literatura china contemporánea aquí en Granada, una compañera, que me lo preguntaba ella, y ella, por ejemplo, nunca estudió, ni quizá muchos de mucha gente, nunca estudió teoría literaria. No es necesario saber teoría literaria, pero muchas veces es muy útil tener nociones de teoría literaria, de qué es la literatura, de cómo funciona un texto literario. ¿Por qué? Pues porque a la hora de traducir, eso nos ayuda a ver cómo se conectan y se relacionan las palabras del texto original que estamos traduciendo y seguramente el resultado es mejor. Estábamos hablando esta compañera y yo, y lo digo porque viene muy al caso, ella me preguntaba, pero Gabriel, tú dices ahora que para la traducción de la poesía es muy importante fijarse en el ritmo, pero ¿qué es el ritmo? Claro, yo estudié qué es el ritmo cuando tuve la suerte de tener grandes maestros en teoría de la literatura. Yo sé que el ritmo no es un concepto abstracto, semimístico, no, hay una serie de elementos que componen lo que llamamos ritmo. Yo también estudié música, un poco de piano, y estos conocimientos bien buenos de teoría literaria también recomendaría tenerlos. No son absolutamente indispensables porque conozco traductores que tienen una sensibilidad maravillosa para la traducción que no los tienen, pero creo que puestos a formarse es bueno tenerlos. Vemos si hay alguna pregunta más. Parece que no. Nadie levantando la mano. Pues, Irene, lo dejamos hasta aquí. Creo que hemos cumplido con el Sí, sí, horario. sí, sí. Más o menos. Además, todo muy interesante y muchas gracias a todas las personas que habéis participado y os habéis mojado a preguntar, de verdad. Bueno, y sobre todo gracias a ti, Gabriel, por pasar esta tarde con nosotros. No, no, Tarde que va, desde la para Isla mí es un Rebelde y placer. desde Asia, pero allí mañana. Sí, bueno, perdón, que ya me estoy desubicada. No, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo por estar con vosotros, porque sabéis que me encanta y para mí es un placer, literalmente es un placer. Um, siento haber hablado tanto y haber dejado poco tiempo para el público. Si hay otra sesión parecida, Javier, por favor, córtame mucho antes para que los asistentes también puedan participar un poco más. Pero soy yo quien agradece este rato. Muchísimas gracias. Hay comentarios aquí también agradeciéndote el tiempo y la oportunidad de poder escucharte, Gabriel. Y lo dejamos hasta aquí. Un placer haberte tenido, un placer a todos los que estáis al otro lado. Y os recuerdo que la semana que viene tendremos a Javier Martín Ríos para hablar de literatura contemporánea y moderna. Hasta aquí los clásicos y bueno, hasta la próxima.